poder estar conectados, la gente simplemente se fue alejando, desconectando. Pasó en Estados Unidos, pasó en Guatemala, en Centroamérica y pasó en todo el mundo. Esto es un mal que está aquejando a la iglesia. ¿Creyentes en Cristo? Sí, pero alejados de la fe. La fe muchas veces también se menguó. Antes estábamos ahí fervientemente, antes estábamos ahí con el gozo del Señor y como que nos fue desanimando la situación. Es que es mucha presión, es que es mucha ansiedad, es que no sabemos cómo va a salir, es que no sabemos qué va a pasar y mucha incertidumbre ha alejado a la gente de la fe. Y todavía al día de hoy, como hijos de Dios, seguimos clamando y orando porque mucha gente se desconectó. No solo de la iglesia, no solo de nosotros como hermanos, sino de la fe en Cristo. Y eso sí es alarmante. Porque cada día, de acuerdo a lo que la palabra dice, vendrán tiempos finales, tiempos peligrosos, tiempos cada día más difíciles que nos deberían de animar a nosotros a estar más firmes en la fe, para estar más gozándonos en el Señor, sabiendo de que esta palabra se está cumpliendo. ¿Cuántos creen que la palabra se está cumpliendo? Y todo está escrito. El plan de Dios es fiel, verdadero y es evidente. Entonces deberíamos de entender lo que Jesús en este momento le está diciendo a una persona que necesitaba un milagro. Cuando usted lea el capítulo 9 de Marcos, usted va a entender todo el contexto, pero yo me quiero referir en este momento a solo esto. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible y todo es todo. Todo es todo, abarca todo, absolutamente todo. No hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Para ti sí, para mí también. Uno cree eso es imposible. ¿Cómo se va a llegar a dar? ¿Cómo va a ser que mi familiar se va a convertir? ¿Cómo va a ser que este amigo se va a convertir? ¿Cómo es que mi jefe se va a convertir? ¿Cómo es que el país va a cambiar? Para el que cree, todo le es posible. ¿Tienes ese nivel de creer? Llegaste al conocimiento de Cristo, creíste y tu fe debe de ir aumento, en aumento, en aumento. Ya no creo como al principio. Ya maduré, crecí, entendí que hay algo más. Dios tiene algo más. Cada día que nos da, Dios tiene algo más. Santiago capítulo 1, búsquelo por favor y ahí vamos a quedarnos en el libro de Santiago, un momento. Santiago capítulo 1, de versículos 6 al 8. Santiago 1, 6 al 8. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dudamos porque pensamos de que debería de hacerse las cosas a nuestra manera. Dudamos y pensamos que ya debería de haberse resuelto la situación, sea la que sea. Dudamos porque pensamos que ya oramos y ya te tenía que hacer la cosa. Dudamos porque mucha gente equivocadamente piensa que solamente con decretar, con declarar, con hablar, las cosas van a ser hechas. Mire qué interesante que Jesús le dice a este hombre, pero pide, cree. Al que cree, todo le es posible. Pero ¿a quién le pides? ¿Cómo lo pides? Mire, ¿dónde lo pides? A veces pedimos mal.
A veces le pedimos a la persona equivocada. A veces la respuesta es, no es por ahí, mi hijito. No es para allí, mi hijita. Entiende. ¿A cuánto les ha pasado? Tenemos la certeza, tenemos la fe, confiamos en el Señor, pero nos equivocamos. Queremos incluso hacer con nuestras acciones algo que solamente Dios puede hacer. Y Dios lo puede hacer. Pida con fe, no dudando nada. Primera cosa, si usted quiere pedir bien, no dude que Dios es posible hacer lo que sea. Todo, hermano. Todo es todo. Necesita una sanidad en su cuerpo, Dios lo hace en el nombre de Jesucristo. Necesita una sanidad en su alma, en su ser, en sus pensamientos, en sus emociones. Necesita paz, necesita sabiduría. Dios le da si usted pide. Necesita un milagro, tal vez en su casa, en su trabajo, en sus finanzas, en su promoción, en sus estudios. No dude, pídale al Señor. Pero ojo, por ejemplo, en el caso del estudio, ¿verdad? Señor, ayúdame en el examen. Yo quiero pasar el grado, quiero aprobar, Señor. Y Señor, si con mucho gusto yo voy a darte a ti la sabiduría para que estudies. Yo no quería estudiar, Señor. Hay gente que solamente cree que es de pedir y Dios lo tiene que hacer. O que van a venir los ángeles, ¿verdad? A hacer el examen, a resolverlo. Hay cosas, amado, que si ya pedimos, Dios nos tiene que dar las estrategias, los recursos, la fuerza, la capacidad, pero hay que hacerlo. Hay que moverse, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que guardarse. Ay, Señor, líbrame del COVID. Sí, pero usa la mascarilla, cabezón, vacúnate. Yo me puse la primera dosis y me puse la segunda dosis, ya voy, espero llegar a la tercera. Y si hay cuarta y hay quinta, la revancha, la vacuna contraataca, todas, hermano. ¿Por qué? Porque también Dios dejó la ciencia y la sabiduría para que vivamos este tiempo. ¿Sabía usted que antes un hombre, o debería de conocerlo porque vive aquí en Estados Unidos, llamado George Washington? ¿Cuántos han oído de George Washington? Si no, mire un billete de $100. Ahí está la foto. ¿Sabe de qué murió George Washington? Alguien me diga. ¿De qué se murió? De una infección de dientes. Se le infectó un diente. Y en ese entonces no había antibiótico. Y de eso murió George Washington. Peleaba guerras, era un gran erudito, inteligente. Bueno, se le honra hasta la fecha como uno de los grandes presidentes de esta nación. Y en ese entonces no había un antibiótico. Se le infectó una muela, de eso falleció. Yo estuve ahí en la casa de George Washington, bueno, la que dicen que es la casa, ¿verdad? Pero ahí en Washington le dan a usted el recorrido y ahí oí la historia. Enfermó, se le infectó la muela y ya no pudo salir. Hoy la ciencia presenta recursos. Dios da en su misericordia. Está tratando con el mundo, Dios. Dios está tratando con el mundo. Señales en los cielos, señales en la tierra, cambios de climas, extinciones de ciertos animales, problemas sociales, ideologías, problemas económicos. Dios trata con el hombre para que el hombre se acerque y busque a Dios mientras Dios pueda ser hallado. ¿Por qué tenemos la gran responsabilidad de venir a la iglesia, de congregarnos y de servir al Señor? Porque este es todavía el momento, el tiempo en que Dios puede ser hallado. Vendrá en tiempo en que las iglesias estarán completamente cerradas. Las tecnologías hoy todavía están en libertad, podemos predicar, cualquiera pone una cámara y
empieza a leer la palabra de Dios, a exhortar la palabra de Dios, dentro de poco tiempo hasta las tecnologías estarán en contra de la fe en el Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿vivirás con fe? ¿Pedirás con fe o dudarás todavía? Santiago capítulo 4, búsquelo. Ahí cerquita se quedó. La leímos capítulo 1, versículos 6 al 8. Hoy vamos a leer Santiago 4 del 1 al 8. ¿Voy bien hasta aquí? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten con vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Si cambia un poco su versión, esta versión es de la Biblia de las Américas. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, dice esta versión, para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Verso 8, únase conmigo por favor. Santiago 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros, otra vez le habla a los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Como que ya demanda el Espíritu Santo y la palabra que ya no seamos inconstantes en la fe. Como que ya después de 10 años en el buen samaritano deberíamos de estar cada día mejor en la fe, sirviéndole más, amándole más, ofrendando más, viendo de qué manera seguimos activando en la fe y creciendo en la fe. Pero como humanos desmayamos, como humanos nos cansamos. Hay gente que literalmente ha estado cansada, hermano, de esta circunstancia, de esta situación. Gente que en el principio de la pandemia fue una crisis en todo, ¿verdad? Emocional, física, si se logró enfermar, no sabía si la iba a librar. Después en el trabajo, en la economía, en la casa, gente que no pudo estar encerrada o guardada. Hasta la fecha, fíjese, yo no logro entender cuál es la necesidad de la gente de estar allí siempre con algo más, celebrando algo. Ya no hay ni qué más celebrar. Yo creo que se van a inventar hasta el día de la nieve, ¿verdad? Para la cosa es hacer algo. La cosa es tomarse la foto, ¿verdad? Y la cosa es salir. Pero todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Fíjese que la Biblia dice que hay un tiempo de abrazar y hay un tiempo de separarse, de estar alejado. Y es un tiempo. Y es por el bien nuestro y es por el bien de los que amamos. Si decimos que amamos a nuestros hermanos, cuidémonos, cuidemos a los demás. Ahora ya sabemos qué hacer, ¿no? Podemos estar reunidos con medidas, haciéndolo todo bien, pero no exponiéndonos. Caminemos en esta tierra con sabiduría, seamos luz. Dejemos un buen testimonio del amor de Cristo. No es por falta de fe. Mucha gente pensó, no, es que
debemos de caminar en la fe y la super fe. Y yo conozco pastores, yo conozco miembros de las congregaciones que por esa supuesta fe se murieron. Dejaron hijos, dejaron nietos, dejaron trabajos, dejaron iglesias. ¿Qué hubiera sido mejor? Tenerle al Señor y Señor, dame sabiduría para saber cómo conducirme, cuándo debo de hacer, dónde debo de estar, qué debo de evitar. ¿Cómo pides? ¿Cuántos tienen alguna petición de oración? A ver, ahí estaba sentado antes de la prédica y entró una petición, una necesidad, realmente un milagro. ¿Puede confiar alguien en ti para que tú ores al Señor? ¿O solo los pastores estaremos encargados de orar? Mire, pastor, por favor, ore por esta necesidad. Y por supuesto, nosotros sabemos orar. A mí me gusta orar, a mí me gusta pedir. En nuestra iglesia tenemos un ministerio que se dedica a la intercesión y entran las peticiones. Y ahí clamamos y ahí oramos. Y ahí pedimos al Señor, cualquiera que sea la petición. Cuando nos reunimos en los discipulados, cuando nos reunimos en la iglesia, hermano, ¿habrá alguien que tenga una necesidad, alguna petición? Para eso Dios dejó la iglesia, para poder orar. Si alguien no tiene fe, yo sí tengo fe, hermano. Y yo creo un Dios todopoderoso que resuelve, que levanta, que ayuda, que hace milagros. ¿Necesitas restauración en tu hogar? Dios lo puede hacer. ¿Necesitas restauración con un hijo o un hermano? Dios lo puede hacer. ¿Necesitas un milagro, un trabajo? Dios lo puede hacer, hermano. Ojo, puede ser que no sea lo que tú pidas. No, es que yo quiero específico, como aquella que estaba orando por el novio, ¿verdad? Yo lo quiero alto, de 2,10 m, guapo, rubio, que hable inglés, francés, alemán, que tenga no una casa, que tenga dos de una vez, una para la ciudad y otra para ir a descansar. Todas las peticiones, ¿verdad? Y el Señor oyendo. Y no sabes que también el de 2 días también está orando y pidiendo. ¿Cómo estaría pidiendo? ¿Aló? Ya se contestaron algunos, ¿verdad? Pues de la misma medida, ¿o no? La quiero guapa, ¿verdad? Que hable bien, que tema al Señor. Pues pida con fe. Pídale al Señor. Dios no se cansa de escuchar nuestras oraciones, amados. Y Dios responde. Dios sabe dar. Mateo capítulo 7, búsquelo. Jesús también enseñando en el Evangelio de Mateo capítulo 7 y versículo del 7 al 11. Cuando lo tenga me dice gloria a Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, ¿qué pasa? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un hijo le pide un pescado, le dará qué? ¿Una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, a ver, lea recio ese versículo, dará cosas buenas o buenas cosas ¿a quiénes? A los que le piden. Cuando usted le pida al Señor, pida cosas buenas, hermano.
No hay, lo que sea tu voluntad, Señor, un vestidito, Señor, una corbatilla, Señor, una casita, Señor. No, pida cosas buenas, pida bien. Si necesitas salud o sanidad, diga, Señor, yo quiero que tú me restaures completamente. Necesito mi sanidad completa. Y sabes, muchas veces lo que Dios te va a responder es, tenés que descansar, tenés que alimentarte mejor. Muchas veces Dios te va a responder y te va a decir, tienes que hacer ejercicio, tienes que dejar de tragar. Yo le digo cómo Dios me trata, hermano. Es que la sanidad no es solamente orar, hermano. Ay, pastor, ore por mí. Sí, sí, con mucho gusto. Y ya sabes qué te dijo el doctor. Sí, tengo diabetes. Bueno, en el nombre de Jesús oramos. Y usted sabe, ¿no? Y yo creo que el Señor lo va a sanar. Y sale y se va a comer un pastel. ¿Fue la falta de fe? ¿O fue la petición mala? No, fue la acción. La fe opera en acción. A ver, gigantón, ¿qué estás molestando aquí al ejército del rey de reyes? Señor, salía todos los días el gigante, dice. 40 días, 40 noches estuvo amenazando ahí a Saúl y a todo el ejército de Israel. Y llegó un pequeño joven llamado David. Y le dijo, yo vengo, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, con un ejército, porque estaba el ejército filisteo apoyando a Goliat. Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y no se quedó ahí. ¿Qué fue a hacer David? ¿Usted sabe la historia o no sabe la historia? Ya nos vamos a enfrentar. Bueno, entonces ¿qué voy a ir a agarrar? Por lo menos una piedra. ¿Aló? Discúlpeme, pero el gigante no cayó con oración y ayuno. Cayó de una pedrada. Dios respeta las leyes físicas, fíjese, amado. Dios dejó el sol y la luna, el día y la noche, la gravedad. Solo porque es muy caro el celular no lo dejo caer, hermano. Pero yo no puedo decirle al Señor, ay Señor, gracias por mi celular. Y en el nombre de Jesús, no, si lo tiro se arruina, se quiebra, se rompe. ¿Aló? Porque Dios respeta sus leyes. Y dejó el COVID para enfermar a la gente, para ver si se arrepienten. Hay gente que ni en el hospital se arrepiente. Hay gente que no puede ni respirar a causa de cualquier otra enfermedad, no solamente del COVID, y ni así busca a Dios. Y hay gente que en medio de la enfermedad, también Dios va a usar al COVID, a la revancha del COVID. El COVID contraataca, lo que venga de todas las demás pestes que van a venir, para que la gente entienda que tiene que buscar al Señor. Porque la ciencia tiene límites, pero Dios no tiene límites. Yo tengo un Dios que todo lo puede. Yo tengo un Dios que libera, que sana, que provee, que restaura, que anima, que hace levantar muertos, que por el momento es lo único que me falta ver. Y yo le pido a Dios que antes de que llegue yo a su presencia lo pueda ver. Porque la Biblia dice que resucitarán muertos. Y yo he visto sanidades, yo he visto milagros. He visto gente que ya le dicen ya no hay nada que hacer y Dios la restaura, la sana. Yo he visto drogadictos, alcohólicos que salen de sus problemas. Dios lo puede hacer, hermano. He visto gente sin trabajo, sin profesión, sin dinero y hoy es próspera, viniendo a la fe. Dios lo puede hacer. Dios opera, hermano. Dios hace. Ese Dios es al cual yo sirvo y no me canso de predicar, hermano. De verdad. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Sí, Señor.
Dios es un Dios bueno y sabe darle cosas buenas a sus hijos. ¿Qué nos demanda? Pide y pida bien. Para yo pedir, tengo que acercarme. Tengo que tener una relación con Dios. Tengo que estar en amistad con Dios. Ya leímos el libro de Santiago. La amistad con el mundo me hace enemigo de Dios. Entonces no se trata de que a todos los que pidan les va a resolver. No, hermano. Tampoco va a ser ahorita que yo necesito. Mira, Señor, y le voy a dar órdenes. Hasta el Espíritu Santo le doy órdenes. No, si yo soy un pecador. Si yo tengo que primero acercarme al Padre y evidenciar, ¿verdad?, cómo estoy. Él sabe darle buenas cosas a sus hijos, a su pueblo, y que van a ser para beneficio tuyo, de tu casa, de tu comunidad, de tu iglesia, pero también para beneficio de Él. Porque cuando te pregunten cómo es que tenés esto, cómo es que Dios te liberó, cómo es que Dios te sanó, tú vas a decir, Dios lo hizo. Dios me trajo hasta aquí. Dios me sanó, Dios me proveyó, Dios me restauró. También necesita que accionemos. Dice el libro de Hechos capítulo 19, se lo dejo de referencia solamente. Dice que el apóstol Pablo, mientras estaba predicando, le llegaban a arrancar los delantales, dice, parte de la ropa, y se la llevaban a los enfermos y a los que estaban con problemas de salud, y los enfermos sanaban y se liberaban. Pero en 1 de Timoteo capítulo 5, 23, es así, si la ponen por favor en la pantalla o la buscan. Pablo le dice a Timoteo, su hijo ministerial, ya no bebas agua solamente, toma un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Mejor le hubiera dado su pañuelo, ¿va? Mira, Timoteo, ¿sabes qué? Como eso del pañuelo funciona. Llévate el pañuelo y cada vez que te duela la panza, te la pones en la panza. Dice que le arrancaban parte de la ropa y se lo llevaban a los enfermos y los enfermos sanaban. ¿Y por qué a Timoteo le dice, mira, te estás quejando de tus problemas del estómago y tienes enfermedades frecuentes? No bebas solamente agua, bebe un poco de vino. Porque todo Dios opera distinto, hermano. Lo que te funciona a ti puede ser que a mí no me funcione. ¿Sabe qué es lo que hacen mucha gente? Creer que la religiosidad o el modelo o lo mismo que hacen todos le va a funcionar a todos. Y Dios es diferente, hermano, con cada uno. Porque te conoce como hijo, te conoce como hija. Y Dios tiene un plan para el buen samaritano. Dios tiene un plan para la iglesia en Estados Unidos. Y Dios bendice a aquellos que le saben pedir. Pedir, pedir y pedir. Y pedir bien. Salmo 37, búsquelo por favor. Versículo 3 al 6. ¿Sí me estás entendiendo, amada iglesia? Salmo 37, 3 al 6. ¿Ya lo tienes? Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él, hay una versión que dice, y Él te concederá. Esta versión dice, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía.
Confiar plenamente en Dios es caminar en la fe, amados. Puede ser que no veamos la totalidad, pero confiamos plenamente. Dios es un buen padre, Él sabe lo que hace conmigo, con mi casa, con mi familia, con la iglesia. Yo voy a confiar, porque Él tiene a su pueblo de su mano. Tú valiste la sangre preciosa de Cristo y nada te puede separar de eso. Tú vales mucho para el Señor. Ahora te toca caminar en la fe. Ahora te toca pedir con fe. Ahora te toca incrementar tu fe. Pedir bien, al acercarme al Señor para poder pedir. Pedir también en la voluntad de Dios. Diga conmigo, voy a pedir en la voluntad de Dios. Porque como leímos en Santiago, no se trata solo de pedir. Al rato pedimos cosas que no nos convienen, hermano. Y mucha gente está frustrada porque Dios no le responde, porque muchas veces pedimos, pero la respuesta del buen padre es no. O tal vez no es el momento, no es el tiempo, no es por ahí, no es esa persona, no es ese año. Yo sé que hablar de 2 años es duro, hermano. Yo sé que no ha sido fácil. Pero imagínense atravesar en un desierto 40 años, hermano. Y le vuelvo a recordar esta historia para que aprendamos también de Israel. Caminaron 40 años en el desierto. Pero dice que la gloria del Señor los cubría con una nube en el día y con fuego en la noche. Diga conmigo, eso es misericordia. Y los cristianos hoy, 2 años, ya sienten que solo porque no les dejaron celebrar el Christmas, el Año Nuevo, el Día de la Madre, el Día del Padre, el día de, no, ya no dayan, el Día de la Nieve, pues ya lo voy a implementar. Solo porque nos dicen que hay que mantener la distancia, solo porque nos dicen que hay que, ya sí, hermano, 40 años en un desierto, hermano. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Aparte de ver esas 2 glorias físicas, un fuego de noche y una nube de día cubriéndolos, hermano, dice que ni las sandalias se les desgastaron, hermano. Y aquí las hermanitas van al mall, se compran el zapato y 2 pasos han dado y se les cayó el tacón. Estos caminaron 40 años, no se les desgastó el vestido. No se les desgastó el vestido. No se les hicieron hoyo en los zapatos, hermano. 40 años. Llegaron hasta la tierra prometida y entraron los que fueron fieles. Ay, hermano, mire cómo da Dios. Los que fueron fieles entraron a la tierra prometida. Los que dudaron, los que renegaron, esos no entraron, hermano. Wow, tenga cuidado, hermano. Aún los desiertos de la vida prueban la fe. ¿Vas a confiar en ti mismo? ¿Vas a confiar en la ciencia? ¿Vas a confiar en los hermanitos? ¿O vas a confiar en el Señor? Pidamos en la voluntad de Dios. Todo se hará en la voluntad de Dios, pero pida. A veces también como cultura, yo no sé a ustedes, pero tal vez como a nosotros en Guatemala, a veces no pedimos, nos da pena. Te cuento la historia. Una persona compró un ticket en un barco, en un crucero. Iban a recorrer varios días, ¿verdad? Iban a visitar varios lugares. Y esta persona se compró el ticket, se metió al barco y dice que salía, ¿verdad? Y miraba. Cuando el barco se estacionaba, bajaba, miraba los lugares, volvía a subir, ¿verdad? Cuando terminó el recorrido, llegó, ¿verdad? Y le dijeron, bueno, ¿qué le pareció el
el viaje, ¿cómo estuvo? Muy bien, le dijo. Lo único malo fue que a mí se me olvidó traer comida, le dijo. Y entonces le dijeron, pero mire, aquí en el ticket que usted compró decía todo incluido. Ahí en el barco había bebida, comida, para que usted lo disfrutara, pero no lo quiso, no pidió, no fue a averiguar. Igual hay muchos cristianos creen que no, pida, hermano. ¿Cuántos le van a pedir algo al Señor antes de que termine el año? No, pero de verdad. Y quítese la pena, hermano. Puede ser que hasta en su mente suene ridículo. El Señor, necesito esto o quiero esto. Dice que, ya leyó usted, confía en el Señor, pon tu delicia en el Señor, Él te dará las peticiones de tu corazón. Él conoce lo que quiere su corazoncito. ¿Tiene alguna necesidad, alguna petición, algún sueño, pues? ¿Cuántos tienen sueños? Por favor, no pare de soñar en el Señor. Créale al Señor. Y créale cosas buenas. ¿Sí me entendió todo el mensaje o no me entendió? Pida bien, pida con fe. Él sabe darle buenas cosas a sus hijos. ¿Estamos cerca de Dios? Amén. ¿Vamos a hacer su voluntad? Sí. ¿Vamos a esperar en el Señor? Entonces pida. Pida bien. Él concederá las peticiones de tu corazón. Debemos de pedir y tener paciencia, esperar que Dios responda a su tiempo. Diga conmigo, a su tiempo. A su tiempo. Pero pida. ¿Y no le ha contestado el Señor? Siga pidiendo. Siga pidiendo, siga clamando, siga creyendo. No se desespere. Y si mira que sus fuerzas decaen o si mira que su fe está decayendo, pues invite a otro. Mira, estoy orando por esto. Qué lindo es tener gente con la que usted le puede decir, mira, ayúdame a orar. Usted debería de tener siempre a alguien a quien recurrir para decirle, por favor, oremos. Y para eso Dios dejó la iglesia. Por eso es que debemos de congregarnos. Por eso es que debemos de discipularnos. Porque nos levantamos los unos a los otros. A mí, de veras, amados, a mí me motiva ver los milagros que Dios hace con otras personas. También el libro de Santiago dice, gente que pide y no recibe, que pide mal porque es envidiosa. Yo cuando oigo, mira, a mí el Señor me hizo tal, yo digo, ay, Señor, no que no tienes consentido, Señor. ¿Y yo qué? ¿Ah? Pero igual han de pensar de mí cuando yo les cuento, miren, a mí el Señor me hizo. Y igual, pues no sea envidioso. Alégrese con el hermanito o la hermanita, que Dios le respondió su petición, que Dios le hizo el milagro. Qué lindo es oír de los milagros, hermano. A mí me motiva, a mí me llena. Cuando yo sé que Dios tiene su mano y extiende su mano, de donde no había nada, Dios hace, hermano. Dios da, Dios bendice, Dios cambia. Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Con COVID y sin COVID, Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. Pida con fe. ¿Tienes alguna petición de oración? ¿Alguna necesidad? ¿O algún anhelo? ¿Cuántos se van a atrever a pedir hoy antes que termine el año? Hoy antes que comamos. A ver, póngase de pie, pues. Si usted de verdad va a pedir con fe y sabe que necesita esa petición, que Dios la oiga, Dios lo puede hacer, hermano. Cualquiera que sea.
Ahí donde estás, póngase de pie, si usted quisiera y si usted puede. Si no, ahí donde está en su lugar, alce sus manos.